Multimillonario dispara negro por robarle su Ferrari. El arrepentimiento lo asalta al ver el rostro de su hijo. La mansión Carrington estaba en silencio, pero la tensión interna se sentía en el aire. Thomas Carrington, un exitoso hombre de negocios, caminaba nervioso por el gran salón. Su preciado Ferrari, símbolo de su riqueza, había desaparecido. Su corazón se aceleraba. La idea de que alguien le robara era imposible de soportar. Denise, su leal criada durante más de una década, estaba de pie frente a él, con una tímida mirada de confusión. «No lo he visto, señor Carrington», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Sin dudarlo, la ira se apoderó de Thomas. «Lo cogiste», espetó. «Lo sé. Estás despedido». Denise se quedó paralizada. Intentó explicarle, pero Thomas no la escuchaba. Su mente estaba nublada por la rabia. Ella siempre había sido como de la familia para él, pero hoy nada de eso importaba. Empacó sus cosas y se fue, con el corazón apesadumbrado por una sensación de traición. Más tarde esa noche, después de que Denise se marchara, el hijo de Thomas, Jeremy, entró pálido y con un profundo sentimiento de culpa. «Papá», dijo en voz baja, «soy yo quien se llevó el Ferrari». El corazón de Thomas se encogió. ¿Qué había hecho? A la mañana siguiente, la casa se sentía extrañamente vacía. El bullicio de la vida cotidiana parecía apagado sin la presencia de Denise. Thomas intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía constantemente a la confrontación. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Las palabras que le había lanzado a Denise, la ira que había nublado su juicio, le hicieron asentir. Jeremy, mientras tanto, se había retirado a su habitación. No había hablado mucho desde su confesión de la noche anterior. Thomas lo encontró sentado a la mesa de la cocina, mirando la tarea sin terminar frente a él. El peso de lo que Jeremy había revelado flotaba en el aire. «Jeremy, tenemos que hablar», dijo Thomas, sentándose frente a él. Jeremy levantó la vista, evitando la mirada de su padre. «Lo siento, papá», dijo en voz baja. «No quería que esto llegara tan lejos». Thomas suspiró, sintiendo el peso de la culpa oprimiéndolo. «No querías que llegara tan lejos. Has causado un desastre. Arruinaste la vida de Denise, hijo. Lleva años con nosotros y ahora se ha ido». Su voz tembló, pero intentó mantener la compostura. «No quería decepcionarte», murmuró Jeremy, con la voz apenas audible. «Solo quería impresionar a mis amigos. Pensé que si conducía el Ferrari, por fin me verían de otra manera». El corazón de Thomas se ablandó. Podía ver la desesperación en los ojos de su hijo, la necesidad de aprobación. Pero eso no excusaba sus acciones. «Jeremy, no pensaste bien en esto. No entiendes las consecuencias de tus actos. Denise ha sido como de la familia para nosotros». Los ojos de Jeremy se llenaron de lágrimas. «Lo sé, papá. Nunca quise lastimarla». El silencio entre ellos estaba lleno de un arrepentimiento tácito. La ira de Thomas se transformó en culpa. ¿Cómo no vio las señales? Su hijo estaba pasando apuros, y en su búsqueda de validación, había tomado una decisión que había lastimado a todos. «Tengo que arreglar esto», dijo Thomas en voz baja, con voz grave. «Pero primero, necesito encontrar a Denise. Necesito disculparme». La determinación de Thomas de escribir sus errores aumentó. Pero al tomar el teléfono para llamar a Denise, una parte de él temía que ya fuera demasiado tarde. ¿Lo escucharía? ¿Volvería alguna vez? El daño parecía irreparable, pero de una cosa estaba seguro. No podía deshacer lo que había hecho sin intentarlo. ¿Desde dónde miras, amigo? ¿Alguna vez te has visto en una situación en la que actuaste demasiado rápido solo para darte cuenta del daño después? Cuéntamelo en los comentarios. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas sin respuesta y noches de insomnio. Thomas no podía concentrarse en nada. Había intentado contactar con Denise,
dejándole un mensaje tras otro, pero no hubo respuesta. La culpa lo asaltaba constantemente. Cada momento vacío en la casa se sentía más pesado. La ausencia de Denise era un recordatorio constante de su error. Jeremy también estaba luchando. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían distantes. Sus hombros se hundían en el arrepentimiento. La casa, que una vez se sintió llena de vida y calidez, ahora se sentía fría y vacía. Una noche, mientras Thomas estaba sentado solo en su estudio, mirando el teléfono, Jeremy entró con expresión cansada. «Ya no soporto esto, papá», dijo Jeremy con la voz quebrada. «Nunca quise esto. No quise lastimar a nadie, y menos a Denise. Ella siempre estuvo ahí para mí, y lo arruiné todo». Thomas miró a su hijo, con el corazón apesadumbrado por la comprensión. «Lo sé, Jeremy», dijo con voz suave. «Sé que no lo decías en serio, pero ambos cometimos errores. No debí haber acusado a Denise así. Dejé que la ira me dominara». Las lágrimas inundaron los ojos de Jeremy mientras se sentaba junto a su padre. «Nunca quise que te avergonzaras de mí. Pensé que si tenía ese auto, finalmente me verías como yo quería, como si valiera algo». Thomas respiró hondo, sintiendo el peso del dolor de su hijo asentándose en su pecho. «Jeremy», comenzó, con la voz cargada de emoción, «no necesitas un auto ni la aprobación de nadie para hacer algo. Debería haber estado ahí para ti, haber visto realmente por lo que estabas pasando. No necesitas impresionar a nadie más que a ti mismo». Por primera vez en días, Jeremy miró a su padre. «¿Lo dices en serio?» «Sí», dijo Thomas, poniendo una mano en el hombro de su hijo. «Y voy a arreglar esto, hijo. Voy a intentar arreglar las cosas con Denise. No va a ser fácil, pero se lo debo a ella. Te lo debo a ti». Justo mientras reflexionaban en silencio, sonó el timbre. Thomas se levantó, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Sería Denise? ¿Habría vuelto? Caminó hacia la puerta con una mezcla de esperanza y miedo. Al abrirla, vio a una mujer allí de pie, alguien a quien no reconoció al principio. Le entregó un sobre con una pequeña nota. «Es de Denise», dijo en voz baja antes de darse la vuelta y marcharse. Thomas abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una breve nota de Denise. «No puedo volver, señor Carrington. No puedo trabajar para alguien que no confía en mí. Lamento todo, pero necesito seguir adelante. Les deseo lo mejor a usted y a su hijo». Thomas se quedó allí en silencio, con la carta arrugándose en sus manos mientras el peso de sus acciones lo golpeaba como una ola. Su error le había costado más que una simple criada. Le había costado la oportunidad de redimirse. ¿Volvería alguna vez Denise? ¿Podría Thomas reparar el daño causado? La historia de su redención estaba lejos de terminar. Pero con la partida de Denise, había surgido un nuevo desafío. ¿Podría arreglar la relación con su hijo? ¿Sería capaz de sanar las heridas que había causado con su precipitada decisión? Una cosa estaba clara. La redención no sería fácil. ¿A dónde crees que irá Thomas a partir de ahora? ¿Podrá deshacer lo hecho? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Los momentos que siguieron a la partida de Denise estaban llenos de una tensión inquietante que parecía impregnar cada rincón de la casa Carrington. Thomas no podía librarse de la culpa. No se trataba solo de perder a Denise como empleada. Se trataba de perder a alguien que había sido una figura maternal para su hijo, una mujer que había sido una presencia constante en sus vidas durante años. Y ahora, debido a sus acciones precipitadas, ella se había ido. Jeremy apenas hablaba. Se quedaba encerrado en su habitación durante horas, saliendo solo para comer. Su actitud despreocupada fue reemplazada por una tristeza que le rompió el corazón a Thomas. Había visto cómo su hijo idolatraba a Denise, cómo dependía de su calidez y guía. Y ahora todo eso le había sido arrebatado. No por decisión de Denise, sino por decisión propia. Una noche,
Thomas se sentó en la tranquilidad de la sala de estar, mirando una foto de Denise y Jeremy tomada durante una de sus muchas reuniones familiares. Cenas. Parecía que había pasado una eternidad. Sus dedos recorrieron los bordes de la foto, y el peso de sus acciones lo oprimió. Sonó el timbre. Thomas no estaba seguro de quién era, pero se le aceleró el pulso. ¿Era Denise? Su corazón latía con fuerza, pero se desvaneció al abrir la puerta y encontrar a su abogado allí, con una carta en la mano. Sr. Carrington, dijo el abogado con suavidad. Llegó esto para usted. Se trata de las ramificaciones legales del despido de la señora Brown. Thomas sintió que se le desvanecía el rostro al tomar la carta. No se trataba solo de la marcha de Denise. Se trataba de todo lo que podría venir después, las consecuencias de su decisión. La carta describía las acciones legales que Denise estaba considerando por despido injustificado. Estaba claro que no iba a dejarlo pasar fácilmente. Y en el fondo, Thomas sabía que tenía todo el derecho a luchar. Gracias, murmuró Thomas. Cuando el abogado se fue, Thomas se hundió en la silla, apretando la carta con fuerza. Había pensado que todo había terminado, que podía arreglar las cosas. Pero esto era algo completamente diferente. Ahora sus acciones tenían consecuencias más allá de su culpa. Existía la posibilidad de que lo perdiera todo. A la mañana siguiente, mientras Thomas caminaba por el pasillo hacia la habitación de Jeremy, oyó la voz de su hijo desde adentro. Jeremy estaba al teléfono hablando con alguien en un tono suave e inseguro. Thomas hizo una pausa, escuchando cómo las palabras de Jeremy se aclaraban. Sí, es que, no sé cómo arreglar esto, dijo Jeremy. Lo arruiné todo. No sé si mi padre quiere seguir hablando conmigo. Thomas sintió una punzada de dolor en el pecho. Sabía que su hijo estaba pasando apuros, pero oírlo hablar así, tan derrotado, era peor de lo que jamás hubiera imaginado. Era como si Jeremy lo hubiera perdido todo. Respirando hondo, Thomas llamó suavemente a la puerta y entró. Jeremy levantó la vista, con los ojos rojos de tanto llorar. Jeremy, lo siento, dijo Thomas con la voz cargada de emoción. Debería haber estado ahí para ti. Debería haber visto lo que necesitabas. Ahora lo sé, y he cometido un terrible error. Jeremy no dijo nada, solo miró a su padre, con el rostro lleno de dolor e incertidumbre. No puedo arreglar lo que le hice a Denise, pero te prometo que arreglaré esto contigo. Aún podemos resolverlo. Pero tienes que creer que estoy aquí para ti, Jeremy. No voy a ninguna parte. Por primera vez en días, Jeremy levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su padre. ¿De verdad lo dices en serio? Thomas asintió, con el corazón adolorido por el arrepentimiento. Sí, quiero arreglar esto por ambos. Pero justo cuando las cosas parecían estar tomando forma, Thomas recibió una llamada del abogado de Denise. El abogado le informó que Denise ya había encontrado otro trabajo, uno con una familia mejor que entendía su valor. Fue el golpe final, la confirmación de que Denise no volvería. Al terminar la llamada, Thomas se sentó, sintiendo el peso de todo. No había logrado arreglar las cosas con Denise, pero aún podía reparar su relación con Jeremy. Este es el momento en que Thomas se da cuenta del verdadero costo de sus acciones. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que tus errores parecían imposibles de deshacer? ¿Cómo hiciste para corregirlos? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu historia podría ayudar a otros que estén pasando por algo similar. Thomas permaneció en silencio en su oficina, mirando la carta que tenía en las manos, pensando en las consecuencias. No podía deshacer lo que le había hecho a Denise, pero aún tenía la oportunidad de arreglar las cosas con su hijo. El futuro parecía incierto, pero una cosa estaba clara. El camino hacia la redención apenas había comenzado. ¿Qué haría Thomas? ¿Podría recuperar la confianza de Jeremy? ¿Podría encontrar la manera de sanar las heridas que había causado? Los días posteriores a la partida de Denise fueron más difíciles de lo que Thomas había imaginado.
Pasó horas pensando en lo que había hecho, y su relación con Jeremy se volvió aún más tensa. Jeremy, todavía lleno de culpa y arrepentimiento, permaneció encerrado en su habitación, sin apenas hablar con su padre. Una noche, Thomas finalmente se sentó con Jeremy, con la voz llena de sinceridad. No puedo deshacer lo que pasó, hijo. He cometido errores que no puedo arreglar, pero necesito que sepas algo. Estoy aquí para ti. He estado demasiado absorto en todo lo demás, y debería haber estado aquí para ti todo este tiempo. Jeremy levantó la vista, con los ojos cansados, pero buscando esperanza. ¿De verdad lo dices en serio, papá? Sí, dijo Thomas, con la voz cargada de emoción. Y prometo que haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Justo entonces, Thomas recibió otra llamada del abogado de Denise. Esta vez, no se trataba de amenazas legales. Le había dejado una nota a su abogado para Thomas, algo personal. Decía: encontré la paz. Te perdono, Thomas, pero no puedo volver. Es hora de seguir adelante. Les deseo a ti y a Jeremy lo mejor. Thomas sintió una oleada de alivio mezclada con tristeza. No fue el feliz reencuentro que esperaba, pero fue un paso hacia la sanación. Thomas comenzaba a comprender que la redención no se trataba solo de corregir errores. Se trataba de avanzar, paso a paso. ¿Podría finalmente restaurar el vínculo con su hijo? Si has estado siguiendo la trayectoria de Thomas, no olvides suscribirte para recibir más historias conmovedoras sobre redención, perdón y crecimiento. Pasaron los meses y la casa Carrington poco a poco comenzó a sentirse completa de nuevo. Thomas y Jeremy pasaban más tiempo juntos. Su vínculo se fortalecía con cada conversación sincera. Thomas se esforzó por demostrarle a su hijo que podía ser el padre que Jeremy necesitaba, no solo el hombre que había cometido errores. Una tarde, Jeremy se acercó a Thomas con una leve sonrisa. Papá, creo que estoy empezando a creerte. El corazón de Thomas se llenó de orgullo. Nunca dejaré de demostrártelo, hijo. Tengo mucho que compensar. Aunque Denise seguía sin estar, Thomas sentía paz. Había aprendido que la redención no se trataba de arreglarlo todo. Se trataba de aprender del pasado y tomar las decisiones correctas para seguir adelante. Al final, Thomas Carrington encontró la paz que anhelaba, no a través de grandes gestos, sino a través de los momentos tranquilos de amor y comprensión con su hijo. A veces, eso es todo lo que necesitas para sanar. Dale a me gusta, comenta y suscríbete. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y deja un comentario sobre cómo encontraste la redención en tu propia vida. No olvides suscribirte para ver más historias conmovedoras. Gracias por ser parte de este viaje.